Bueno, continuando con los mitos de Rey Arturo, vamos a continuar con el libro de La Dama del Lago en la corte de Arturo. Y vamos a iniciar el capítulo 4, que se llama La morada de un rey. El camino se abría paso a través de una frondosa arboleda del bosque de Camelot. Llevaban días viajando a lomos de sus monturas, con la salvedad del viaje en barco a través del mar que separaba las dos Bretañas, y por fin cubrían el último trecho del viaje por aquellas tierras verdes que resumaban vida con olor a bosque húmedo y pino. La dama del lago cabalgaba en cabeza junto al apuesto caballero blanco que era Lanzarote, vestido con la armadura completa desde que desembarcaron en la isla. Lo seguía una comitiva montada compuesta por una docena de doncellas del lago, al frente de las cuales se destacaba Suria y Anja, mientras que Ainé y Gilda habían quedado en Broceliande al cargo del valle. El cielo estaba encapotado, con nubes bajas plomizas que presagiaban lluvia por encima de sus cabezas. La dama del lago las observaba más allá de la enramada que cubría el bosque, en la que se posaban cuervos de ojos brillantes. Cuando el viento agitaba las copas de los árboles, gotas de lluvia de la noche anterior caían entre la vegetación, regando la tierra de las que sobresalían las raíces retorcidas de los árboles asentados a ambos lados del camino. En ocasiones la neblina los acompañaba, pero había acabado por disiparse aquel día. Aunque el paisaje no distaba demasiado del que conocían, producía una sensación que la dama del lago no podía quitarse de encima. Sentía un gran poder corriendo bajo la tierra, enterrado entre las raíces y las madrigueras de los animales. Era lo mismo que había sentido mucho tiempo atrás junto al último de los druidas, la potencia de su propia sangre, en forma de una suerte de canción disonante que no lograba afinar. Era, suponía, el pálpito de una magia moribunda, desesperada por aferrarse a un portador, dispuesta a cualquier cosa por robar un poco de tiempo más antes de romper su vínculo con los árboles milenarios y las piedras y el agua que habían sido testigos de su llegada a este mundo, antes de desvanecerse para siempre y dejar atrás de sí una realidad un poco más gris. Las doncellas que la acompañaban también notaban ese residuo de magia, de excepcional pureza, y se erguían sobre sus palafrenes, sintiéndose más fuertes y confiadas que nunca por causa de su influjo. Las doncellas que la acompañaban también notaban ese residuo de magia de excepcional pureza y se erguían sobre sus palafrenes,
sintiéndose más fuertes y confiadas que nunca por causa de su influjo. Lanzarote, por su parte, demasiado humano para percibirlo, simplemente miraba alrededor con los ojos grandes de la juventud que descubre el mundo. Días atrás, la primera vez que había visto el mar, casi tan inabarcable como el cielo, no supo esconder la sorpresa de su rostro, aunque no por ello se mostró inquieto ante la idea de cruzar hasta el otro lado en barco. Un perro nervioso salió de la espesura al camino y corrió hacia ellos. Era un sabueso de caza, después del cual aparecieron otros que lo seguían, igualmente alterados, pues andaban tras el rastro de una presa. Los caballos, cansados, relincharon cuando los animales se acercaron a olisquearlos y a corretear entre ellos. El primero de los canes se volvió a la cabeza de la comitiva, se acercó al caballo de la dama del lago y le lanzó un gruñido con el pelo del lomo erizado. A ella le bastó una mirada para hacer que callase y se alejase gimiendo y con la cola entre las patas. El animal buscó cobijo entre los ágiles jinetes que emergían del bosque al galope, siguiendo a los sabuesos. Se trataba de un grupo de varios caballeros de noble aspecto, si bien sudados en el interior de sus corazas, pues no vestían armaduras completas, sino que iban ligeros para una persecución en ágil galope. Refrenaron el ímpetu de sus monturas al toparse con la comitiva encabezada por aquellas distinguidas damas de rubios y largos cabellos y el jovencísimo caballero blanco. Mil disculpas, mi señora, se excusó el primero de los jinetes tras hacer una respetuosa inclinación de cabeza a la dama, pues era el de más edad, mientras que el caballero era tan joven y parecido a ella que pensó que había de ser su hijo. Él era un hombre de aspecto curtido, cabello y barbas castaños y cortos, espaldas vigorosas. Su voz sonaba segura, acostumbrada a dar órdenes. Llevaba un brial rojo y se sentaba sobre su montura con la espalda recta y la cabeza bien alta. La dama del lago aceptó las disculpas con un movimiento cortés de la cabeza. El semblante del caballero reflejaba la curiosidad que le causaba el encuentro con aquella comitiva y la visión de aquella dama, incluso vestida con un manto por encima de ropas sencillas. Su porte difícilmente podía pasar por alto. Parecía que el polvo del camino no la hubiera tocado, como si fuese capaz de destellar incluso bajo aquel cielo plomizo. Tras el breve intercambio, el jinete se dispuso a tirar de las riendas para hacer que su caballo diera la vuelta, llevándose consigo a todos los suyos. Caballero, lo llamó Lanzarote antes de que lo hiciera. El otro atendió ágilmente a su llamada, contento de tener una excusa para quedaros otro poco. Por ventura, ¿conocéis Camelot? Ciertamente, pues es de donde vengo, con estos buenos amigos. Es muy largo el camino hacia ahí todavía. Se hallaba impaciente por arribar. Bien al contrario, está ya cerca, respondió el otro sonriente. Si Camelot es vuestro destino, nos concederéis el honor de acompañaros a modo de escolta. Espero que no me tengáis por demasiado atrevido al haceros esta propuesta. La dama del lago guardó silencio ante el verbo cortés de aquel hombre. Junto a ella, Lanzarote se movía sobre su caballo. Sin duda, los dos estaban pensando lo mismo.
aquellos podían ser caballeros del rey Arturo y quizá se sentaban a la mesa con él. ¿Son peligrosos estos bosques, buen caballero?, preguntó ella. El otro negó con la cabeza. No suelen serlo, pero habéis de saber que andamos tras un jabalí colosal, una pieza de tamaño extraordinario, que llegó hace unos días a estos lares y desde entonces ha causado mucho estrago. Teníamos su pista, pero la hemos perdido. No me sentiría tranquilo si os dejara a su merced por este camino. En este caso, el honor es nuestro, dijo ella por respuesta. Después de un largo viaje, agradecemos vuestra cortesía. A sus órdenes. Los cazadores formaron una escolta alrededor de la comitiva. De este modo continuaron juntos por el sendero que había de llevarlos a la ciudad y el hogar de los caballeros de la mesa redonda. Tan pronto como hubieron reanudado el camino, el primer caballero puso su montura a la altura de la dama y el caballero blanco. Venís de Bretaña la Menor, os delata vuestro acento. ¿Conocéis mi tierra?, dijo ella. Uno de los lugares más hermosos que han visto mis ojos, bosques impenetrables, prados de colores vivos, ríos, cantarines y lagos que contiene el cielo entero. También es un lugar donde las gentes saben vivir. Me congratula decir que tengo grandes amigos entre los bretones. El joven Lanzarote intervino entonces. De ahí venimos, con la esperanza de ver al rey Arturo. El caballero volvió su atención hacia él con alegría. Muchos lo buscan, buen amigo, y yo me pregunto si él lo merece. Lanzarote pareció chocado por que expresara tal duda, algo indignado incluso. Quizá lo buscan porque su fama lo precede. ¿No esgrime a Excalibur en la batalla acaso? ¿No puede ser un cualquiera aquel a quien escogió la propia espada? Doy fe, pero también os aseguro que en el fondo es solo un hombre. Acariciaba las crines de su caballo con media sonrisa en el rostro. Un hombre que en otros tiempos fue un chiquillo un poco perdido, con una espada en la mano superior a sí mismo y 1000 historias de caballerías y leyendas en la cabeza. Tal diciendo pareció abismarse en sus propios pensamientos. La dama del lago contemplaba al caballero atentamente. Qué extravagancia que alguien de trato tan exquisito hablase de tal modo de su rey. Al cabo de un instante, el otro salió de su encimamiento. ¿Qué os trae a Camelot si sois tan amable de compartirlo conmigo? Vengo a ser armado caballero, dijo Lanzarote con orgullo, por el mismo rey Arturo. El jinete lo miró de arriba abajo con el gesto serio. Reconoció que era un muchacho joven, alto y fuerte, con el mismo aire de distinción que la dama que lo acompañaba. La armadura que portaba era de una factura excelente, realmente admirable, pero no por ello pareció impresionado. Ser armado por el mismo Arturo, repitió, es una noble ambición. No sois el primero ni seréis el último que la albergue en su pecho. Me disgustaría veros desilusionado. ¿Cómo os llamáis, si me permitís saberlo?
Lanzarote del lago, mi señor. Y bien, Lanzarote del lago, ¿qué creéis que vais a encontrar en la vida de caballero? Lanzarote se hizo más alto si cabía sobre su montura. No espero comodidad ni lujo, ni tampoco cortesías por parte de quienes quieran venir, quieran verme como su enemigo. Solo espero poder servir a causas honorables, justas y necesarias, como aquella por la que mi maestro entregó la vida. No se me ocurre destino más grande para un hombre que pisa esta tierra. El jinete quedó en silencio, mirando aquel rostro fresco y hermoso, rebosante de vida, tan seguro de sí mismo. Le asaltó el pensamiento de que su brillo no se debía a la coraza nibia ni a los cabellos dorados, sino a la fuerza que ardía en los adentros de aquel joven admirable. En otra época él había sentido esa fuerza con mucha intensidad. No pudo evitar ponerle la mano sobre la hombrera de la coraza. Si llego a tiempo de enseñaros esa lección, tuvisteis un gran maestro, dijo en tono grave. Ahora bien, tendréis que demostrar vuestra valía, amigo mío, antes de que nadie os considere caballero y, por supuesto, alguien acepte armaros. Al servicio del rey de Logres están nada menos que los mejores caballeros del mundo. ¿Podéis demostrarle que merecéis el lugar al que aspiráis? Estoy preparado para afrontar las pruebas que haga falta, contestó el muchacho con resolución. Os tomo la palabra entonces, joven Lanzarote. Si así me lo demostráis y quedo satisfecho, os sentiréis entre los míos en la mesa redonda. Los dos clavaron la mirada en él. Con el corazón dándoles un vuelco, porque ahí, a su lado, estaba el hombre que habían ido a buscar, el rey de Logres y señor de Camelot, Arturo Pendragón, el portador de Excalibur. Recorriendo sobre su montura las calles de la capital de Logres, la exuberante Camelot, junto al mismísimo rey, Lanzarote no sabía hacia dónde mirar mientras la comitiva avanzaba entre los saludos golgoriosos de la gente. El muchacho observaba con los ojos muy abiertos la extensa villa que se abría ante él, llena de edificaciones, dispares, de gente y de ruido. Los comerciantes anunciaban sus productos a gritos, los artesanos mostraban con orgullo sus trabajos, y los juglares buscaban la risa y las monedas de su improvisado público. En el aire flotaban 1000 aromas distintos, algunos perfumados y otros pestilentes, y no creía haber visto nunca tantos colores juntos. Al fondo, asentados sobre una colina suave, se alzaban los encumbrados y relucientes muros del castillo de Camelot, en cuyo interior abrazaban una mirada de construcciones de distintos tamaños y a diferentes alturas, coronadas por torres tan altas que parecían arañar el cielo. A medida que la comitiva se acercaba, la fortaleza parecía todavía más gigantesca, más magnífica, la morada de gigantes o de dioses, cuya estructura colosal lanzaba una larga sombra sobre las calles de la ciudad. Mientras los corceles arrancaban el trote hacia ahí, la dama del lago se percataba de la admiración que despertaba el paso del rey. Las gentes de Camelot lo contemplaban
como los antiguos pueblos que ella había conocido en su juventud miraban a los druidas, con respeto y devoción. Tenía que admitir que aquel hombre, que era un escudero cuando sacó a Excalibur de la piedra, estaba ornado de un aura más que meramente heroica, se diría incluso que sobrehumana. A todo esto, Arturo no hacía esfuerzo alguno, sino que cabalgaba bien erguido sin más, la mirada al frente, revestido con la seguridad de que podría enfrentar todos los obstáculos que se pusieran en su camino, como de hecho siempre había sido. La majestad era natural en él. Los aguardaba la puerta de la fortaleza abierta, de par en par, con el rastrillo confiadamente subido, sin guardias. El gozo de vivir, una despreocupación luminosa y una cierta ligereza dominaban el ambiente en la morada del rey Arturo de Logres. Tan respetado y venturoso estaba él en su trono, sin caballeros a su lado y su pueblo a su alrededor. Ante la inminente llegada al castillo, fue imposible negarse a aceptar la invitación al banquete que les aguardaba, pues no en vano era ya mediodía. Una vez en el patio, los hombres del rey procuraron el cuidado de las monturas de la comitiva bretona, y poco después las doncellas del lago se reunieron con los caballeros de Arturo en el gran salón, donde largas mesas daban cabida a todos los convidados, mientras que la dama del lago y el caballero blanco fueron invitados a sentarse al lado del rey. En Camelot siempre había comida para todos, y corrían por el comedor de mano en mano y por decenas de bandejas la comida aromática y sabrosa y las jarras de vinos especiados. Cuando ya todos se hallaban en sus sitios, entró en la sala una nube de doncellas, en el centro de las cuales caminaba una mujer que captaba toda la luz de la sala en su persona. La hermosura tan serena y tanta elegancia como la dama del lago, el rostro tallado el mármol rosado. Su presencia irradiaba una fuerza evidente que concentraba las miradas. Era la reina Ginebra de Logres, esposa del rey Arturo. El rey se alzó y fue a buscarla para besarle la mano y acompañar al asiento. Los invitados de honor se alzaron al verla llegar y ella asistió a las presentaciones con gesto afable, sonriente. Después, mientras volvían todos a tomar asiento a ambos lados del monarca, la dama del lago observó de soslayo la súbita palidez que dominaba el semblante de Lanzarote. Parecía que durante un breve instante el muchacho le había faltado el aliento. En el transcurso de la comida, el rey departía con unos y otros, y pronto se suscitó la conversación sobre la cacería del jabalí, un coloso, según quienes habían tenido ocasión de verlo. La bestia no aparecía por ninguna parte, y tanto encontraban su rastro como lo perdían. Ahora bien, aseguró el rey, al día siguiente saldrían de nuevo en su busca, porque el miedo ante sus ataques se extendía por las aldeas aledañas. Al acabar el banquete, dijo Arturo, volviéndose hacia sus invitados de honor: ¿aceptáis la hospitalidad de mi morada? Si bien amablemente la dama del lago se mostró indispuesta a pasar la noche en el castillo, ante lo cual el rey no quiso insistir para no molestarla, sin duda debía disponer de un alojamiento más a gusto, pensó. A cambio de vuestra atenta imitación, os pediré otra cosa distinta, dijo.
desearía acompañaros junto al caballero blanco en la cacería de mañana. La sorpresa por la petición fue evidente que en el rey. Ginebra también parecía extrañada. La dama del lago, pese a todo, mantuvo el rostro tranquilo ante su escrutinio y continuó: mi protegido se encargará de que nada me ocurra. No dudo que confiáis en las capacidades de vuestro muchacho tanto como él confía en sí mismo, pero pensad que no es una cacería convencional, sino la de una criatura que describen como un verdadero monstruo. Podéis estar tranquilo en lo que a mí respecta, majestad. El rey no sabía qué responder. Fue la mano de su esposa poniéndose sobre la suya la que inclinó la balanza. El rey y la reina intercambiaron una mirada, los ojos de ella brillando por la curiosidad, la intriga de los misterios por resolver. Arturo vio que a Ginebra le agradaba aquella mujer que no tenía miedo. Girándose hacia la dama del lago, sentenció: os esperamos, pues, mañana al alba. El día amaneció despejado en Camelot, con las primeras luces. La ciudad empezó a despertar, así como el castillo, mientras el rey Arturo en sus aposentos se ceñía la coraza y los guanteletes. Pensaba en lo que le había explicado el espía que había enviado detrás de la comitiva bretona cuando, avanzada la tarde del día anterior, se despidió y abandonó el castillo. El espía los había seguido hasta que salieron de la villa, y luego en las afueras tomaron el camino de los bosques que se extendían hacia poniente, donde las sombras eran siempre más largas. Sobre ellos empezaba a titilar las primeras estrellas y apuntaba en el cielo cárdeno una luna que parecía una brillante sonrisa, cuando arribaron a una floresta que no era desconocida para el rey, y ahí se internaron. Las mujeres, silenciosas, ligeras como fantasmas, relató el espía, se deslizaron entre los troncos de los árboles altos y centenarios, devoradas por una calima ligera que se levantaba a su paso, el sonido de los cascos de sus caballos mezclándose con la brisa que iba extendiéndose la bruma por todo el bosque hasta devorarlo por completo. Arturo se estremeció pensando en ello, pues aquel lugar donde habían desaparecido las misteriosas damas era un viejo bosque sagrado de los tiempos de los dos antiguos, el lugar donde su añorado amigo, el mago Merlín, solía retirarse cuando se hallaba en Camelot. Al día siguiente se encontraron en el punto convenido, al noroeste de la capital, en un cruce de caminos marcado por una gran formación rocosa con el aspecto de un gigante caído. Por el camino del sur se hallaba pronto lo que se tenía por la entrada del bosque de Camelot. El rey aguardaba a la sombra de las grandes rocas junto con sus caballeros que habían desmontado. A su lado los perreros intentaban contener la agitación de los sabuesos tirando de las correas, recortándose sus figuras contra el cielo cada vez más claro. Arturo vio que llegaban al trote la dama del lago y su protegido Lanzarote. Salió de la sombra para ir a buscarlos, ante lo cual ellos redujeron el paso. Cuando llegaron hasta él, Arturo acarició el cuello del corcel de la dama. Así pues, comparecéis finalmente, mi señora, le dijo jovial.
Me habéis hecho perder un buen percherón. Mi hermano estará contento. Ella replicó con indolencia: me sorprende que no sepáis apostar mejor. A las órdenes del soberano, los caballeros montaron y la partida de caza enfiló finalmente el camino del bosque. Tenían la intención de buscar el rastro de la bestia en el lugar donde lo habían perdido. Si bien era un área muy amplia y anfractuosa, no tardaron en internarse en la floresta y ahí tuvieron que reducir el paso. Arturo no abandonaba la compañía de la Dama del Lago. Se había impuesto la obligación de desentrañar su misterio. No hubierais encontrado en mí ningún reproche si hubierais decidido no madrugar hoy, le dijo. Me pregunto si habréis pasado buena noche en vuestro bosque. Ella sonrió. La noche anterior se había dado perfecta cuenta de que lo seguían desde que salieron del castillo. Le divertía pensar lo poco que sospechaba su interrogador, que ella también tenía el propósito de develar cuál era su verdadera naturaleza. Resolviendo su pregunta, le respondió: para descansar bien, lo único que hace falta es tener la conciencia tranquila. Vos habéis descansado bien, Majestad, como un niño. Los sabuesos se mostraron alterados, comenzando a tirar de los perreros. Al parecer, había olfateado una pista y conducían a la comitiva hacia ella. Ese fue el momento que la Dama del Lago aprovechó para retener su montura y dejar que el rey se avanzase entre sus caballeros, con los cuales estaba ya Lanzarote. Mientras seguían la marcha, los cazadores intercambiaron opiniones sobre el mejor proceder, y Arturo no dejó de considerar la opinión del joven muchacho de Nibia Coraza, que parecía ducho en el arte de la montería. Bien sabía la dama que así era. Arturo sentía la misma curiosidad hacia él que hacia ella. Al fin y al cabo eran dos caras del mismo enigma. La Dama del Lago muy discretamente se fue quedando rezagada. Los hombres de la partida estaban tan metidos en sus consideraciones que no prestaban atención al retraso de su montura. Viendo que pasaban por encima de un arroyuelo que atravesaba el sendero, se detuvo un momento en la línea del camino y dejó que su caballo saciara su sed con el agua que caía entre piedras musgosas por el lado de la umbría. La dejaron atrás por un momento, aunque pronto el último jinete, preocupado al darse cuenta de que no lo seguía, miró atrás por encima del hombro. Entonces vio que ella volvía al trote con su caballo tras los demás, ligera, desenvuelta, la vista al frente. Nunca supo que lo que ella había de hacer en ese momento ya estaba hecho. Mifrio Eora Chad había susurrado en el breve instante en que había quedado libre de toda tensión. Las palabras de poder vibraron en el aire, pese a lo bajo que las había pronunciado, tan cargadas de energía que deformaban el espacio a su alrededor. Con un gesto de la mano, la Dama del Lago alzó una nueva brisa que se las llevó volando entre las ramas, bosque adentro. Si el último jinete hubiera vuelto entonces la vista atrás, habría presenciado cómo aquella elegante señora manipulaba la luz y el aire a su alrededor con palabras y movimientos de la mano. La habría sorprendido en el ejercicio de una poderosa magia que pocos habían visto desde la desaparición
del hechicero Merlín. Al cruzarse con él, cuando ella atrapó a la comitiva, le lanzó una sonrisa. El jinete se sintió obsequiado por ello, ignorante del auténtico motivo del contento de la dama. La noche anterior, en el bosque sagrado, había usado bien sus horas de desvelo y había buscado en el agua lo que quería encontrar. Su palabra de poder cabalgaba sobre el viento hacia el lugar indicado. El sol ya brillaba alto y había dado la media mañana para cuando el hechizo alcanzó el lugar donde moraba el animal. La magia lo encontró en una cueva excavada en la roca, durmiendo cerca de la entrada. Lo cubría un pelaje oscuro y espeso, manchado de barro y con cerdas erizadas como espinas. Visto a distancia y dormido como estaba, pues solo salía por la noche, habría podido pasar por un jabalí normal, pero bastaba con acercarse un poco para ver mejor sus colmillos brutales y su tamaño descomunal. Tenía el tamaño de un toro. Las palabras de poder lo golpearon como una bola de fuego y lo hicieron saltar sobre sus patas ahí donde estaba, sorprendido y enojado. Gruñó y bamboleó su inmenso cuerpo, poniéndose de pie y cayendo otra vez, confuso tal como un borracho. Sus pequeños ojos brillantes se movieron buscando la amenaza que le llenaba el pecho de terror. Intentaba salir del sueño a toda prisa para hacer frente a su atacante, cuando sus narices chatas y enormes olisquearon el aire. Notó al instante el aroma que la magia le había instalado muy adentro, hasta llegarle a la cabeza, el aroma de un alimento sublime. Saltó al exterior con un chillido y levantando tierra y aplastando los arbustos, se lanzó a una carrera enloquecida por la fronda en busca de la presa que tenía aquel olor. En ese mismo momento, en una cañada umbría no tan lejana, Arturo había sido el primero en encontrar el rastro. La bestia había dejado tras de sí la noche anterior un camino de destrucción que se hacía más y más evidente a medida que se acercaban. El rey se giró hacia el resto de la comitiva y anunció que debían avanzar con cuidado. Los perros, cada vez más nerviosos, gruñían y ladraban, alterando el ánimo de todos los presentes. Abriendo paso entre la fronda, Lanzarote ponía toda su atención en percibir el entorno. Si el jabalí aparecía, no permitiría que nadie se le adelantara, ni siquiera el rey. Sería él y no otro quien se encargaría de enfrentar al el inminente peligro. Lo haría por Farién, que se sentiría orgulloso de que su pupilo demostrase su valía delante de tan nobles caballeros. Lo haría por su madre, que lo había acompañado hasta ahí para verlo conseguir lo que buscaba, pero sobre todo lo haría por sí mismo, porque confiaba en que abatir a la bestia que aterrorizaba Camelot sería la primera hazaña de muchas. Lo que solo uno de los presentes sabía en aquella partida de caza era que al mismo tiempo que ellos buscaban al jabalí, el jabalí los buscaba a ellos. Los perros enloquecieron. Una trepidación creció, acercándose por un lado. Todos se volvieron hacia ahí y vieron que la floresta se agitaba como si una flecha gigante volase en su dirección, aplastando el sobrebosque y apartando los árboles. Apenas tuvieron tiempo de cargar arcos y ballestas, de desenvainar espadas y aferrar lanzas.
La bestia embestió al primero de ellos, tumbándolo sobre su caballo, tan gigantesca que parecía imposible, quizá una criatura de otro mundo. La dama del lago sintió un escalofrío. Que la dejó inmóvil por un momento. El rey había desenvainado a Excalibur y la cimbreaba en su mano. El jabalí hacía saltar por los aires a todos los caballeros y a sus corceles, yendo a buscarlo, y él se preparaba para recibirlo. La dama no pudo evitar fijar la mirada en la espada de factura sencilla, pero tan preciosa, tan perfecta, que claramente era de otro mundo. Notó su poder como un pulso oculto, palpitante. Le pareció que el sonido que hacía al cortar el aire recordaba a un hechizo, una magia que sólo ella, ya en aquella tierra, podía identificar y sentir de verdad. En cada reflejo del sol sobre el metal había historias de tiempos ancestrales, de gentes con un poder inmenso que había nacido mucho tiempo antes de que los humanos hubieran empezado a crear sus civilizaciones. Comprendía que, de algún modo, que aún le resultaba indescifrable, el poder de Excalibur estaba ligado a las fuerzas que dominaban en Avalón. Merlín, viejo zorro, cuántos ardides había escondido en la manga. Todo pasó demasiado rápido. A continuación, viendo que el animal iba a por él, Arturo se dio cuenta de que tenía que descender del caballo para enfrentarlo, pues de lo contrario, éste lo derribaría como había hecho con todos sus caballeros. Se dispuso a hacerlo, pero ante la llegada de la bestia, su caballo, antes formidable y sereno, se dejó arrastrar por un espanto incontrolable. Sus hollares se dilataron y relinchó como si alguien hubiera clavado una flecha en su grupa. Levantándose sobre las patas traseras, tiró a su jinete al suelo, de modo que, en un suspiro, quedó éste tendido y a merced del jabalí, que agachaba la cabeza para adelantar sus colmillos y apretaba la carrera en el último momento para llevárselo por delante. En ese momento, Nimue, la dama del lago, temió haber cometido un error imprudente. Volvió a sentirse. Viviana, aquella muchacha falsaria y atolondrada, había llevado la situación demasiado lejos para darle una oportunidad a Lanzarote. Quizá había acabado con el buen rey, con el elegido de Merlín, aquel en quien el último de los druidas había puesto tantas esperanzas. Y un instante después de haber sentido ese terror, de haberse visto de vuelta a un pasado que deploraba, se arrepintió de haber dudado de su protegido. Lanzarote no titubeó en ningún momento. Su caballo relinchó al ladearlo él con destreza para disparar su lanza blanca tan mágica como Excalibur, que destelló al sol al cortar el aire, proyectada por su brazo asombradamente fuerte. La punta se clavó en la carne de la bestia de modo certero, y su inercia hizo que el animal se tambaleara, se le doblaran las patas delanteras y tropezara, cayendo al suelo y levantando una cortina de tierra. Ya volvía a levantarse el animal enfurecido, con la lanza atravesándole el lomo y chorreándole sangre, cuando Lanzarote saltó desde el caballo, espada en alto. Al caer sobre él, descargó la hoja con tal fuerza que le cortó el morro. La bestia chilló salvajemente por causa del dolor. Revolvió su masa enorme,
al punto que parecía que iba a aplastar al muchacho, y abriendo las fauces fue a por él. Lanzarote se sustrajo a la arremetida un instante antes de que el animal lo alcanzase, y éste no pudo detenerse a tiempo por causa de la inercia que le daba su peso. Colocándose en su costado, Lanzarote le clavó la espada por debajo de las costillas y empujó la hoja hacia abajo para abrir el vientre. Se oyó el sonido espantoso de las entrañas del animal desparramándose por el suelo, y luego, tras un resoplido, el estruendo del pesado cuerpo desmoronándose sobre la tierra. Un profundo silencio dominó el lugar de aquel desesperado encuentro. Tal era la naturaleza prodigiosa de la bestia que acababa de ser abatida, y de la lucha que había planteado contra él aquel joven muchacho bretón de coraza blanca, protegido por una dama misteriosa. Los caballeros observaban con maravilla el cuerpo descomunal del jabalí y el muchacho todavía jadeante con el filo de la espada empapada de sangre. El rey Arturo, de nuevo de pie, arrancó con un tirón la lanza blanca y se llegó hasta Lanzarote, a quien la entregó en silencio. La satisfacción iluminaba su rostro. El muchacho hincó la rodilla ante él. La presa es vuestra, majestad. Cogiéndolo del brazo, el rey lo hizo levantarse. Lanzarote del lago, me habéis salvado la vida. La partida de caza no podía arrastrar el cuerpo del jabalí por el bosque, y el rey no quería despiezarlo, sino que las gentes de Camelot vieran el peligro derrotado y expuesto en la plaza de la villa. Por ese motivo mandó a un mensajero al galope al castillo para dar la nueva de lo sucedido, y que enviasen un carro para cargar el cuerpo del animal hasta la ciudad. Después ordenó el regreso de la partida. De vuelta a paso tranquilo, los caballeros felicitaban a Lanzarote por la hazaña, deseosos de saber dónde había aprendido a luchar con tal serenidad y fiereza al mismo tiempo. Aunque sobrepasado por los cumplidos, el muchacho brillaba de contento. Con gran alegría daba a conocer a quien quisiera escucharlo las gestas de su maestro Farien de Treves, y sentía que de ese modo aumentaba la fama que tanto merecía. En aquel regreso, Arturo no iba en cabeza, sino atrás, con los ojos bien fijos en Lanzarote, en sus gestos y movimientos. Su actuación había sido simplemente impresionante, podría decirse que impecable. Parecía imposible que un muchacho imberbe fuera tan seguro y tan preciso, y que tuviera tal dominio de sí mismo en el caos de un enfrentamiento como el que había tenido lugar. Le estaba agradecido, y la admiración por él aumentaba, pero también sentía que el misterio del joven y la protectora era aún más turbio, más inextricable. Había compartido con Merlín buena parte de su vida, tal vez la mejor, y no era un ingenuo en lo que respecta a la magia. Fue la dama del lago esta vez la que se acercó a él, viéndolo más serio de lo que ella había esperado. ¿Os encontráis bien, majestad? Cuando él se volvió para mirarla, su gesto era abierto, ni una sombra de doblez en él. Señora,
habéis hecho un largo camino con una demanda muy singular para un rey que os es lejano, y os aseguro que está en mi ánimo conceder lo que me habéis pedido. Ahora bien, quiero que dejéis que vuestro pupilo haga noche como invitado en mi castillo para que, departiendo con él, pueda yo conocerlo antes de tomar una decisión. La dama del lago no respondió, meditabunda. El pálpito de la tierra le resonaba en los oídos. Sentía a los elementos llamándola con voces que creía haber olvidado, voces de mucho tiempo atrás, y ella se sentía tentada a responder. El poder de Merlín seguía más vivo en aquella tierra de lo que jamás se hubiera atrevido a imaginar, y a pesar de ello, por mucho que la magia que palpitaba bajo el suelo lo recordase, no era suficiente para sacarlo del sueño eterno que dormía en la piedra en la que ella lo había enterrado por la estupidez de su juventud. Ahora, al conocer al rey que Merlín había amado tanto, se daba cuenta de que los había juzgado a los dos con ligereza. Al lado de Arturo, sentía con mucha fuerza en sus adentros que la esperanza de la que había hablado el último de los druidas era cierta. Respondió entonces: así sea, noble Arturo. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Estoy grabando el libro.